Yo me imagino que todos ustedes están hartísimos de que les feliciten todos los días desde el ministerio, desde la prensa, desde los medios, la familia, la sociedad, pues, ¿no? O sea, la escuela siempre recibe muchas felicitaciones. Pero bueno, yo sí que quería, a pesar de felicitarles una vez más, porque pues un día maravilloso como hoy, ¿no? Un sábado, pues en el que apetecería muchísimo estar en la playa, ¿no? Tomando algo, pues estar aquí, ¿no? A un paso de la playa precisamente, pues han optado por seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que aprendan algo, ¿no? Pero en fin, empecemos por ese agradecimiento. Esto es de una imagen de una campaña que hicimos el año pasado con A3 Media. La verdad es que pienso que la sociedad, que supuestamente es del conocimiento, pues no es muy agradecida con los motores de ese conocimiento. Entonces, la verdad es que siempre faltan este tipo de espacios. Me dio un poquito de envidia, no hace mucho, es una foto que hice con el móvil en el metro de Londres, en la que había un cartel que dice, no sé si se verá, pero bueno, dice: cada día algunos de los matemáticos más brillantes del país van al trabajo para hacer una cosa, a enseñar. Y es un... Bien, bueno, pues la verdad es que faltan estas cosas porque estamos rodeados de expertos en desanimar, ¿no? Que nos recuerdan todos los días que hay unos maestros, unos alumnos del siglo XXI con maestros del XIX y tal, y no es verdad, ¿no? O sea, basta ver una sala como esta, un sábado como hoy a esta hora, para ver que no es verdad, ¿no? La verdad es que yo creo que es evidente, y tengo constancia de eso porque me muevo por muchos centros, que la escuela se está moviendo. Hay un movimiento muy fuerte de renovación en las escuelas, ¿no? De lo que voy a hablar fundamentalmente va a ser algo de innovación y sobre todo de su sentido, porque es verdad que cuando uno piensa que innovar es hacer las cosas de otra manera, o hacer cosas que antes no hacía, o cosas así, pues al final termina moviéndose a veces en la dirección equivocada, ¿no? Y en lugar de hacer fenómenos de innovación, lo que hace pues son muchas ocurrencias, ¿no? Es como pirotecnia, es pirotecnia, ¿no? Que acaba generando mucho estrés en los centros y muy pocos resultados, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Quería empezar con una reflexión. Es muy obvio lo que voy a decir, pero a veces lo obvio, si no se recuerda, pues no se tiene en cuenta. Por eso voy a recordar algo sobre una realidad en la que estamos, ¿no? Y que es la causa de lo que está pasando, estos tiempos líquidos, tomándolo de Bauman, en la escuela, que en definitiva no deja de ser más que un sinónimo del concepto de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es lo que nos rodea, lo que constantemente lo tenemos en todo y lo que nos bloquea todas nuestras decisiones. No tenemos claro para dónde movernos y por eso pues la incertidumbre es realmente el motor de nuestras vidas, ¿no? Cuando en esta incertidumbre buscamos la ayuda de agentes externos, hay algunos que podía sustituir perfectamente, que realmente contribuyen a incrementarla, ¿no? Es decir, realmente el concepto, la frase esta podría haberlo dicho perfectamente José Antonio Bert y sería una frase bastante asumible, ¿no? Bien, el desencadenante de todo este movimiento que hay en la escuela no es el Ministerio de Educación, obviamente, ¿no? Es realmente, yo creo que es la llegada, la irrupción, la eclosión del mundo digital. El mundo digital ha entrado, pues eso, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Se ha metido dentro y ha renovado, ha cambiado completamente la forma en que compramos, la forma en que nos divertimos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que aprendemos. Es decir, bastaría que pensarais 8 años más atrás para descubrir que muchísimas cosas que hacen vuestros hijos ni eran imaginables, ¿no? Entonces, realmente esto es un inicio de cambio que nos anticipa simplemente que no vamos a saber cómo vamos a trabajar digitalmente dentro de 10 años, ni idea. Por tanto, cuando alguien piensa, vamos a enseñarles el programa, no sé qué, bueno, pues si preferís enseñarles eso en lugar de otra cosa, pues a la mente como entrenamiento siempre le viene bien, pero realmente no va a servir de nada porque en muy poquitos años va cambiando todo constantemente, ¿no? Bien, por resumir un poco el impacto del mundo digital en el mundo del conocimiento, en el mundo en el que nosotros nos movemos, digamos que las sociedades siempre se han movido con un conocimiento incrementado de forma lineal, ¿no? Hemos ido siempre con un formato un poco lineal, en la que se ha ido acumulando el conocimiento de las generaciones anteriores y siempre se podía prever por ese movimiento lineal que iba a hacer falta en la generación siguiente. De ahí que cuando apareció la imprenta se produjo un pequeño cambio y ese movimiento lineal se hizo algo potencial, ¿no?
y aparecieron, pues bueno, la base de las escuelas y universidades que hoy conocemos, que se constituyeron los principales transmisores del conocimiento. El problema es que cuando apareció Internet, esa curva que se aceleró un poquito, de pronto se ha convertido exponencial, de modo que no tenemos ni idea de dónde se va a dirigir. Por eso se repite tantas veces que los alumnos que tenemos en las aulas se van a dedicar a profesiones que hoy día no existen, ¿no? Por tanto, no tiene mucho sentido enseñar oficios, habrá que enseñarles otras cosas, ¿no? Bien, el mundo de Internet ha hecho un cambio también muy importante que nos afecta mucho a las escuelas, y es que el concepto tradicional de espectador ha cambiado a usuario. Es decir, nosotros crecimos en el cine, donde nos ponían una película a todos, en la escuela, donde nos contaban algo a todos, en todos los ámbitos era así, ¿no? Y pensando, todo era en la radio, donde había una radio única para todo el país, por ejemplo, en la posguerra, etc. Hoy día el espectador desapareció y el usuario decide el contenido que quiera recibir. Es quien toma las decisiones. Antes no, antes quien decidía era el emisor. Ahora no. Y ahora mismo, además, el usuario es el que produce el contenido, con lo cual ya el desorden es monumental. De modo que ese profesor que se veía como el transmisor autorizado del conocimiento, hoy día, lógicamente, entra en crisis. Igual que la editorial, que se sentía como la que ofrecía el conocimiento estructurado al profesor, pues también entra en crisis por el mismo motivo. Es decir, hay un cambio en la forma de gestionar la información. Ahora, quien decide es el usuario. Por eso la escuela, en lugar de pensar en cómo lleno las cabezas de contenidos, en lo que tiene que pensar más bien es en cómo genero criterios para que el alumno pueda decidir entre el contenido existente, porque el contenido está fuera. ¿De acuerdo? Lo que hace falta dentro son los criterios, y de eso hablaré bastante. Más recientemente, pues ha aparecido la revolución de la neurociencia. Pensad que casi todos los programas de innovación que estamos trabajando ahora en los colegios, entonces hablan todos del trabajo cooperativo, o el trabajo por proyectos, empezó en 1920, el cooperativo en 1980, o sea, estamos hablando todo de cosas muy antiguas. Pero lo que pasa es que en esta búsqueda se ha visto que hay raíces de escuela activa que pueden ayudar a las escuelas en este momento. La neurociencia, sin embargo, es muy reciente. Probablemente ayude a que muchos neuromitos que hay en la educación, por ejemplo, las inteligencias múltiples, pues probablemente son un neuromito. Es decir, el niño no tiene 8 espacios en la cabeza para organizar su inteligencia. Es una metáfora interesante en educación, nos viene bien, pero la neurociencia no dice eso. La neurociencia está tirando abajo esa separación tan brutal entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, etc. Vamos a aprender mucho en pocos años porque lleva muy poco recorrido y ahora estamos revisando todas estas cosas. Pero lo cierto es que la neurociencia abre el espacio de la era del aprendizaje. Lo que sí nos dice la neurociencia es que el cerebro es flexible y que las personas aprendemos durante toda la vida. Por tanto, no hay un momento en que las neuronas empiezan a decaer, etc. Bueno, lo que hay que hacer es los estímulos adecuados en cada etapa de la vida. Por eso la escuela tiene que formar aprendices permanentes, ¿no? Bien, el futuro, no sé, podría ser algo así. Lo de elegir una persona obesa no es casual. Una persona obesa cargado de información y cargado de kilos, ¿no? Y es por una pequeña metáfora que quería contar. Y es que voy a citar, creo que 4 consecuencias de esta sociedad digital que nos afectan mucho en la escuela. La primera, y la cuento relacionada con el señor obeso, es que, de alguna manera, una de las consecuencias del nuevo escenario es que hemos pasado de la escasez en general al exceso en general. Pensemos en las sociedades desarrolladas, claro. Pensad en las sociedades antiguas, donde una de las claves fundamentales era la falta de alimento. Por tanto, la sociedad se organizaba para conseguir alimento, constantemente. La falta de alimento generaba desnutrición crónica, anemia, problemas de crecimiento, mil problemas, ¿no? En las sociedades desarrolladas, lo que ocurre es justo lo contrario. Todo el problema es la cantidad de obesidad, etc. Nos pasa lo contrario, estamos preocupados, estamos buscando a ver qué medicamento permite controlar la obesidad, que es una cosa como de locura comparado con la historia de la humanidad, de cómo ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Bien, entonces, las sociedades desarrolladas pues tenemos problemas de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etc., asociados al exceso de alimento. Pues con la información pasa lo mismo. Con la información, las sociedades tradicionales han tenido siempre una escasez brutal de información, porque toda la información que manejaban no salía de la aldea. O sea, era una información mínima, que se transmitía muy fácilmente de padres a hijos, no hacía falta ni un libro, porque se contaba y era suficiente.
Hoy día lo que tenemos es un exceso brutal de información. Por tanto, hemos pasado de una situación de ignorancia, de escasez de estímulos, no había estímulos, y de cierta anemia cognitiva, a una situación de dispersión. De dispersión, ahora se habla de las redes a veces como herramientas de dispersión masiva, ¿no? Bien, de dificultad de identificar lo relevante, lo que merece la pena, e incluso de infobesidad. Infobesidad es un término que viene en Wikipedia y que explica en qué consiste la obesidad por exceso de información y cómo dificulta, igual que la obesidad por exceso de grasa, cómo dificulta también el funcionamiento normal del cerebro, ¿no? Es interesante que mires ese término. Bueno, la segunda consecuencia, no me quiero entretener mucho para ver si consigo ganar unos minutos y podéis ir a tomaros el aperitivo en la playa. La segunda consecuencia de este mundo digital tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, y es que cambia radicalmente el papel tradicional de la escuela como transmisora del conocimiento. Me gusta mucho utilizar este esquema muy antiguo, esto de 1970, de Tonucci, que es una persona muy cercana a nosotros, tenemos mucha relación con él, y me parece que resume muy bien la situación. No sé si se aprecia, pero bueno, se ve, no me puedo levantar porque no tengo el mando, pero en la parte de la izquierda se ve cómo entran una serie de niños en una máquina, es una visión industrial, ¿no?, de una escuela. Entran en una fábrica, entonces entran los niños pues muy dispersos, ¿no? Uno alto, bajo, blanco, negro, etc. Exactamente como son los niños, vamos. Entran ahí, se someten a una serie de procesos industriales, es decir, los agrupamos por lotes, por edades, los metemos en clases, los organizamos, los ordenamos en un proceso industrial, ¿no? Les colocamos pues, contenidos didácticos, etc. Y los pasamos por unos estándares para que salgan todos homogéneos y sale un grupito de niños por la derecha bastante igualitos. ¿De acuerdo? ¿Dónde quedaron los otros? Bueno, pues uno mira la salida de desechos y ahí están, ¿no? Hay un grupo grande de desechos que van saliendo por el lateral, ¿no? Hasta ahora, en realidad ha sido así. Yo hacía un examen de matemáticas, los coeficientes intelectuales, ¿no? Matemáticas y lengua. ¿Cuánto sabemos en esto? Pues una persona como Picasso, imaginaoslo, ¿no? Que llegaría la profesora hablando con él, con su madre, y diría, mire señora, su hijo, Pablito, es un desastre, o sea, no tiene futuro, porque es que no es capaz de entender la división con decimales, ¿no? Este chico no, pues lógicamente, ¿no? La realidad nos ha enseñado que mucha gente de los que salen por la parte de los desechos están teniendo mucho éxito en la vida. Podríamos hablar, pues no sé, del Zuckerberg, el autor de Los Simpson, el creador de Facebook, etc. Hay muchísima gente que tiene mucho éxito por ahí. Y también vemos que hay mucha gente que sale preparada muy bien por la derecha para un trabajo que no sabe cuál va a ser. O sea, sale preparada para algo que no sabe para qué. Con lo cual, probablemente la preparación no le sirva para nada, ¿no? Entonces, esto te hace entrar en crisis. Es decir, bien, a ver si estoy ordenando mal el asunto, a ver si se me están escapando gente. Por eso, el gran papel de la escuela, no sabemos qué tiene que salir por la derecha. Lo que sí sabemos es que nadie se puede ir fuera de la escuela. Nadie puede salir rechazado, ¿no? Por tanto, el gran reto de la escuela y el gran reto nuestro de las entidades educativas es gestionar la diversidad, ¿no? Gestionar la diversidad es que ningún niño se puede quedar atrás, que todos tienen que progresar en función de su potencial, ¿no? Todos tienen que ir desarrollando su proyecto de vida. Uso la palabra personalizar, que cada vez me gusta menos, aunque ahora está muy de moda, todo el mundo habla de personalizar, porque quiero aclarar esto es un tema técnico, pero para que os suene, hay una cosa que es la educación personalizada, que recuerda mucho los modelos de Skinner, ¿os acordáis de las máquinas de enseñar? Es un modelo conductivista, totalmente conductivista, en el que el niño entra en un proceso de máquina y va formándose a través de ese proceso. Por eso ahora están surgiendo sistemas adaptativos que no dejan de ser la máquina de Skinner en el moderno, ¿no? Entonces, pues lo que hacía la máquina de Skinner ahora lo hago con un iPad, pero es lo mismo, es una educación individualizada en la que el niño se enfrenta a una máquina. No es bueno porque es un estímulo externo, es una motivación que le viene de fuera al niño y le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es aprobar el examen, macho. Entonces ponte con la maquinita hasta que apruebes y ya está, ¿no? Y cuando apruebes, pues ya está. Me gusta más el concepto de educación personal, que no es personalizada, ¿no? Es una educación que, a diferencia de este modelo de Skinner, es más constructivista, se basa en la inclusión y se basa en la formación de la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Hablaré un poquito más de esto. El tercer punto de consecuencia del mundo digital es que cambia el paradigma tradicional de la transmisión de los contenidos educativos. He comentado algo sobre esto, ¿no?
Por un lado, bueno, le llaman desintermediación como aspecto técnico, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los alumnos, y todo el mundo lo sabe, acceden a las fuentes sin necesidad de un profesor. Por tanto, ahí tenemos un problemita o una ventaja, depende de cómo lo manejemos. Por otro lado, hay un empoderamiento del alumno, es decir, él decide lo que quiere aprender. Digo que decide porque da igual que le decías, hombre, si pones una maquinita, pues a lo mejor la máquina le controla, pero en general, si vamos a un modelo más personal, es él quien decide dónde quiere aprender, qué quiere aprender, cuándo, cómo, y por tanto, ese problema grave de quién forma los criterios para elegir es la gran pregunta que ahora mismo tiene la escuela. Y, por otro lado, hay otro fenómeno, y es de caducidad de los contenidos. Es decir, caducidad entre comillas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la ciencia avanza muy deprisa, hay ciertas cosas que están aprendiendo los niños que cuando terminan una carrera ya no existen, ya han cambiado el paradigma. Y lo que es muy importante entonces para un profesor es darse cuenta de que los contenidos, el listado de contenidos del currículo no son el currículo en sí mismo. Son meros mediadores para conseguir los objetivos, ¿no? Pero no pueden convertirse en objetivos. El objetivo no son los contenidos. El objetivo son una serie de procesos y unos objetivos que nos hemos propuesto, ¿vale? Cuarta conclusión o cuarta consecuencia del mundo digital es que no es seguro que haya cambiado la forma de enseñar, pero sí que ha cambiado la forma de aprender. Esta foto que hay debajo la tomé este verano, hicimos un viaje con la familia por ahí, por el oeste americano y tal, y fuimos a un pueblo fantasma que se llama Bodi, que es un pueblo muy simpático que creció muy deprisa en la fiebre del oro y de pronto, pues en 1915 se despobló, se fue todo el mundo y el gobierno americano decidió protegerlo, como si fuera un parque, ¿no? Y entonces se quedó tal cual. De modo que, bueno, puedes pasar por el pueblo y por las ventanas ves cómo quedó el asunto cuando se marchó todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues allí hay un siglo de polvo acumulado encima de la escuela, por ejemplo, y está la foto vista desde la ventana, o sea, es a través del cristal, ¿no? Y la verdad es que, sí, no te da idea de que haya cambiado radicalmente la forma de enseñar, ¿de acuerdo? Cuando ves cómo era la escuela de Bodi de 1900, ¿no? Lo que sí sabemos es que ha cambiado la forma de aprender. Es decir, la eclosión de la tecnología, del mundo digital, cambia nuestra forma de aprender y cambia nuestra forma de pensar. Entonces, en este sentido, es muy importante entender que la tecnología no es una mera herramienta. De algún modo, pues lo decía McLuhan, ¿no? Nosotros moldeamos nuestras herramientas y después ellas nos moldean a nosotros. Entonces, muchas veces decimos, no, si esto es una herramienta más, no. Es un instrumento que nos moldea, ¿de acuerdo? O sea, nos ayuda. Y por tanto, en un sentido o en otro. Por eso, cuando uno dice, voy a basarme solo en textos breves, fragmentados, y dejo la lectura larga. Bueno, pues cuando dejas la lectura larga, lo que ocurre es que hay una parte de tu cerebro que es muy plástico, que no se está desarrollando. Se desarrolla otra. Entonces, claro, la gracia está en cómo consigues trabajar todo. Es como cuando vas al gimnasio y no haces solo ejercicio con el brazo derecho, intentas utilizar todos los músculos de tu cuerpo. Pues el cerebro funciona igual, hay que someterlo a hacerle trabajar en todos los músculos, ¿no? Cuando uno mira una escuela tecnológica, que es una clase moderna, ¿no? Comparas con la de Bodi, bueno, es muy reconocible en general, o sea, es bastante reconocible, ¿no? En Bodi ya tenían la pizarra, incluso tenían ahí una especie de pizarra más rápida que ya estaba escrita de antemano, ¿no? Que podía ser. Al final, la tecnología, con una frase de Justin Reich, no cambia mágicamente la práctica docente. Puedes tener alumnos usando iPads del mismo modo que una vez usaron pizarrones. Esto yo creo que es evidente, pero es importante que lo sepamos, ¿no? Que seamos conscientes de ellos. Entonces, una pregunta, después de estos 4 conclusiones del impacto de la tecnología en el mundo de la educación, la pregunta es, oye, ¿y nos pueden apoyar el proceso de transformación de los centros de la tecnología? O sea, ¿nos pueden ayudar? ¿Sirven para aprender? Le preguntaron a Kant en una ocasión, en una reunión parecida, en una clase, le dijeron, oiga, profesor, ¿opina usted que el mundo progresa hacia lo mejor? Y él dijo, pues lo que voy a contestar yo ahora, ¿no? Pues depende de lo que hagamos. Es decir, pues depende. Si la orientas de una manera así y si la orientas de otra manera, ¿vale? Y voy a dar alguna pista de cómo creo que hay que orientar la tecnología, ¿no? ¿Por qué falla la tecnología en la escuela?
Pues mirad, esto es un ordenador del Apolo que llegó a la Luna, el Apolo 11. Era 2000, comparado con cualquier portátil actual, era 2.800 veces más lento, 500.000 veces con menos memoria, o sea, era comparado con cualquier móvil, ¿no? 500.000 veces menos memoria, desde luego mucho más pesado, pesaba 22 kilos, y bastante más carito, ¿no? Porque costó en el año, con precio del 69, costó $150.000, costaba pero con esto llegaron a la Luna. Por tanto, no nos quejemos de si es que no tengo capacidad. El problema no es la capacidad de los ordenadores, el problema está en las cabezas siempre, ¿no? Nunca está en los medios, ¿no? En las cabezas. Los cambios empiezan por uno mismo. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que uno de los grandes problemas es un problema de visión estratégica. Es decir, casi todo el mundo, cuando hacemos un cambio, lo hacemos sustituyendo lo que veníamos haciendo. Lo hacemos por sustitución. Entonces es como que yo antes daba clases con mi pizarra, me dan la PDI y entonces hago la clase con la pizarra interactiva. ¿Qué consigo? Pues si no cambio nada más, lo que hago es reforzar mi modelo de clase tradicional centrado en la pizarra, obviamente, y además lo hago mejor que antes. ¿De acuerdo? Se entiende bien, ¿no? Es decir, yo soy un pésimo orador y me ponen un micro y el micro, que es tecnología, no me mejora. El micro, si lo hago mal, se nota más que lo hago mal y punto, ¿no? Y si lo hago bien, pues a lo mejor sí que me ayuda. Por tanto, el problema no está nunca en la tecnología, está antes. Entonces, uno de las cuestiones importantes es que el problema no está en cómo incorporar lo nuevo, que para eso somos muy buenos, simplemente lo añadimos sobre lo antiguo. El problema está en cómo desterrar lo viejo, que es lo que realmente nos lastra todo el proceso, ¿no? Cómo desterrar lo viejo. Hay una frase de Bill Gates que a mí me encanta, la uso yo creo que en todas las presentaciones, y es que dice que la primera regla de cualquier tecnología, él está hablando de las empresas, ¿no? Usar en una empresa es que cuando se aplica una operación eficiente, mejora la eficiencia. Y la segunda regla es que cuando se aplica a una operación ineficiente, aumenta la ineficiencia. Entonces la tecnología es un amplificador. Es como cuando le ponéis pues a un transistor antiguo, le colocáis unos altavoces espectaculares. Pues no mejora la música, lo que puede haber es un ruido horrible, ¿vale? Entonces la tecnología es un amplificador. Por tanto, la solución a la tecnología que funcione bien están antes de ella, están en la pedagogía. Por eso, la gran pregunta, insisto en esto, la gran pregunta, porque yo creo que hay que desconfiar de las respuestas. Yo creo que los docentes y los agentes educativos lo que tenemos que hacer es encontrar buenas preguntas. Cuando tienes buenas preguntas, las respuestas vienen después. A mayor calidad de la pregunta, mayor calidad de la respuesta. Pero, como veréis luego, y comentaré algo sobre esto, estamos obsesionados con encontrar respuestas. Pero a veces a preguntas que no nos hemos planteado ni son las preguntas adecuadas. Entonces, ojo con las respuestas. Por eso, para mí, la pregunta con la tecnología no es cómo la aprovecho, qué hago con ella, etcétera, sino ¿qué puedo hacer ahora que antes era imposible? Es decir, no cómo puedo hacer la cosa de otra manera, eso es sustitución. ¿Qué puedo hacer que antes era imposible? Yo antes tenía una clase con 20, con 25 y tenía 5 niños descolgados. De esa manera puedo llegar a los 5 que estaban descolgados, porque eso antes era imposible y ahora sí es posible. Bueno, pues eso es uso de tecnología. Atender a los que atendía, bueno, no es un gran mérito, ya lo hacía bien antes, no es una gran revolución. En resumen, por terminar esta parte, nuestro modelo educativo está en búsqueda de nuevos enfoques. Existe una insatisfacción generalizada por la calidad del sistema. Hablemos de fracaso escolar, de falta de adaptación de la escuela a los cambios sociales. Se cuestiona la relevancia y la pertinencia del currículo escolar. Se cuestionan las metodologías. La escuela tiene problemas en su función compensatoria de los desequilibrios. Vemos que hay no funciona bien el brazo de la equidad, que es casi la razón de ser de la escuela. Y la tecnología no genera mejoras evidentes, ¿no? A pesar de las inversiones. Entonces, evidentemente hay que innovar. Lo que pasa es que quería aclarar que conviene innovar no de cualquier manera, sino innovar con sentido. Es una forma de hablar, ¿no? Innovar con sentido. Por un lado, quiero aclarar qué significa innovar. Para mí, innovar significa convertir las ideas en resultados. Es decir, innovar no es pirotecnia, no es y hoy he hecho otra cosa y mañana otra. No. ¿Tengo resultados o no tengo resultados? ¿Qué tipo de resultados? Bueno, Rivas comenta lo que todos sabemos, ¿no? Resultados en dos aspectos.
en mejora del aprendizaje, lógicamente, porque el niño necesita completar su proceso de su proyecto de vida en términos de aprendizaje, y mejora de la formación, porque el niño lo que se lleva realmente para la vida no es el aprendizaje, es lo que le queda después, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos hay que innovar. Por eso he puesto un árbol, porque es un símbolo de educación, ¿no? El árbol este está lleno de flores, que de algún modo son como promesas, pero si esas promesas no florecen, pues no hay nada que hacer. Y hay en ese árbol una cosa de la que hablaré después, muy importante, que es lo que no se ve, que es lo que permanece toda la vida. Pensad que ese árbol, pues al cabo del tiempo, produce fruto o no produce fruto. Pierde las flores, salen hojas, pierde las hojas, vuelven a salir, y así sucesivamente. Las hojas son los contenidos, los aprendizajes, ¿no? ¿Qué mantiene vivo al árbol toda la vida? Lo que no se ve, lo que está por debajo, ¿de acuerdo? Esos son lo profundo, ¿no? Me refería a ello para resumir. Entonces, por resumir un poquito esto, ¿qué es innovar sin sentido? Pues yo creo que es, en palabras de Gabilondo, reducir la innovación a la llegada de lo nuevo. Es decir, las novedades tecnológicas, sacralizar la novedad, considerar la innovación como un valor en sí mismo, aislado del contexto, de los medios y de sus consecuencias, y sobre todo identificar innovación con sustitución de lo que existe. Esa frase de Gabilondo, esta innovación malentendida, depredadora, no lo es tal, sino simplemente la arrogancia de la sustitución, el triunfo del consumo y la combustión de todo. Pues es verdad, eso no es innovar, eso es ayudar a que alguien haga negocio, pero eso es otra cosa, ¿vale? Para plantearnos innovación que es con sentido, lo que hay que hacer es pensar en los para qué. Normalmente nos pasamos el día pensando en los cómo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Y no en el para qué ni en el qué, ¿no? Innovación con sentido es buscar para qué cambiar. ¿Para qué cambiar? ¿Qué tengo que cambiar para mantener lo que importa? Eso es innovar con sentido. ¿Por qué fallan muchos planes de innovación en la escuela? En algunas sesiones donde estoy con poca gente, a veces me traigo una bolsita con unas... La habéis visto en algún sitio. Fue una pequeña analogía que me hizo una coach que tuve hace unos años y me impactó mucho, me pareció muy educativo. Entonces me trajo unas bolsitas de piedras y un frasco. Entonces, no, aquí no lo voy a hacer, pero lo comento un poco porque me puso un frasquito y me dijo, me dio unas piedras enormes, digo, llena el frasco. Total, que llené el frasco con 6 piedras, ya no cabía más, o 4, se llenó enseguida, y dije, ya, puse la tapa, ya no cabe ninguna más. Y entonces me dio otra bolsita más pequeña y claro, pues, llenaba la bolsa otra vez, ¿no? Llené con las bolsas, con las piedras pequeñas, se metieron entre las grandes y se volvió a llenar el frasco. Y luego me dio una tercera bolsa que era casi arena, ¿no? Y se volvió a llenar el frasco. Y entonces me preguntó, ¿qué conclusiones traes? Y dije, hombre, pues esto casi es como mi vida misma, ¿no? Que estoy saturado de cosas y de pronto me dicen, haz esto nuevo, y me lo encajan en la agenda. Y luego me dicen, haz otra cosa nueva. Y siempre, milagrosamente, hay espacio para hacer algo donde tú pensabas que no había espacio. Y me dijo ya, pues en absoluto quería sacar esa conclusión. O sea, no era eso. No, la conclusión que yo quería que sacaras es que si las piedras grandes no están al principio, no se pueden meter nunca. Esa era la gran conclusión, ¿no? Y fue un gran aprendizaje para mí. Es decir, ¿por qué fallan muchos planes de innovación en la escuela? Porque no empezamos por las piedras grandes. Empezamos por la arenilla. Es decir, decimos, oye, yo estoy visitando muchos centros y tal, y me dicen, hemos puesto ajedrez porque he visto un colegio que hace ajedrez, y yo he dicho, pues yo también. Y le digo, ¿y qué vas a quitar? Si pones esto, quitarás otra cosa, ¿no? Ah, no, pues añado. Y todo es arenilla, vas metiendo arena. Cuando tú dices, oye, ¿os habéis puesto de acuerdo en la primaria y secundaria para que un niño que entra en infantil tenga un itinerario completo y tenga éxito cuando termine? Ah, no, pues eso es una piedra grande. O sea, si eso no lo has resuelto, vas a tener un conflicto monumental entre la primaria y la secundaria. O sea, a ver quién resuelve eso. Entonces, por decir 4, no quería entrarme en esto, ¿por qué fallan los planes? Pues por un lado porque falta un proyecto que alinee a todos los agentes de un centro hacia una transformación sistémica. Es decir, no vale la innovación de francotiradores, de radicales libres que van por su cuenta. No, tiene que ser una innovación sistémica del centro. Por tanto, tiene que ser un proyecto de centro. Si no hay proyecto, lo que va a haber es mucho ruido y mucho estrés, pero no va a haber mucho más.
Falta incorporar las novedades, bueno, hay un problema también de incorporar novedades por agregación, lo que decía antes, echar a la grilla. Es decir, hay algo nuevo, lo incorporo, que no está mal, pero si incorporas algo, decide que vas a quitar. O sea, no lo hagáis porque por la agregación al final lo que haces es abandonar lo importante y perder el tiempo en cosas muy secundarias. Por otro lado, muchas acciones aisladas, muy individualistas, los profesores somos muy individualistas y los egos son muy fuertes, ¿no? Y entonces no están compartidas y difícilmente sostenibles. Yo esta semana, el lunes, estuve en un centro que me gustó por un detalle muy pequeño, y era simplemente que había una profesora que había montado una cosita para infantil muy interesante, y de eso yo me planteé muchísimas todos los días, ¿no? Pero resultó que esta profesora había pasado a primaria, y entonces todos sus compañeros se habían puesto a aplicarlo y a emplearlo y tal. Y dije, esto me interesa. O sea, esto ya no es la idea de una persona, es una idea, por lo menos, de un grupo de personas en el centro, y realmente quien me lo contó era la directora porque era un proyecto de centro. Eso es muy interesante ya. Esos son pasos interesantes hacia la innovación. Y luego, lo que decía al principio, ¿no? Cuidado con poner tanto foco en los cómo. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo? No, por Dios, pensad en los qués. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero hacer con este niño? ¿Dónde quiero que llegue? ¿Para qué hago esto? Esa es la gran pregunta. El cómo es muy sustituible. Lo podéis cambiar todos los días. Además, los profesores tenemos un montón de imaginación. Si es que se nos ocurren 1.000.000 de cómo. Pero lo que no se puede tocar es el qué. Eso es sagrado. Entonces, ese itinerario tiene que ser único y compartido. Por eso, a veces los programas de los centros se parecen a esto, a las cajas de herramientas donde cada una es de su padre y su madre, ¿no? Yo voy añadiendo, oye, pues he encontrado una cosa para comer, tráelo para acá. O sea, esas cajas donde nunca encuentra nada, ¿no? Porque está todo lo que puede estar, está todo ahí metido. Bien, no, hay que construir con integración y con coherencia. Innovar, pongo tres reflexiones pequeñas para terminar esta parte de innovación, es integrar a todo el centro y es integrarse en el proyecto del centro, las dos cosas. Eso es innovar. Con mucha generosidad, porque los egos aquí no se llevan bien, ¿no? Y con mucha humildad. Decía Trujillo hace unos días, me gustó ese comentario que me hizo la semana pasada, que la incoherencia mata al genio de la lámpara. El genio de la lámpara se refería a él al francotirador, al genio. Tengo una idea, tal, pero como lo hace de un modo aislado y separado de cualquier sentido, al final genera incoherencia, ¿vale? Innovar es renovar, es renovar. Decía Steve Ballmer que por cierto fue muy reacio a que sus hijos jugaran con las pantallas porque pensaba que tenían que pasar procesos, el creador de Apple, ¿no? Decía que innovar es decir no a 1000 cosas, y yo creo que es el prototipo de innovador. O sea, añade cosas pero quita muchas otras. Y bueno, nos lo dice también San Marcos, ¿no? Que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y por último, innovar es construir sobre un gran proyecto común. Sin proyecto no hay innovación, no hay sentido, ¿no? Decía Javier Turón que en un blog hace poco que la educación es una actividad que no se puede tocar de oído. Hay que leer una partitura. ¿Y quién construye la partitura? ¿Quién construye la partitura? ¿De acuerdo? Entonces hay que construir una partitura. Quiero esa partitura compartida. Cuando desde DSM planteamos cómo construir los modelos de innovación, pensamos siempre en términos de partitura compartida. Hay que trabajar no para el centro, sino con el centro, en hacer esa partitura común. Entonces, resumiendo, ¿para qué innovar? ¿Para qué innovar? Pues fundamentalmente porque la escuela tradicional es buenísima en la gestión de la homogeneidad. Lo hace muy bien, saca a gente muy homogénea, que era muy interesante para atender las líneas de las fábricas, gente que entiende instrucciones, que sabe ejecutarlas muy bien. Lo que pasa es que, claro, el que no seguía ese criterio, pues salía rechazado. Hoy día, la escuela innovadora, su obsesión es gestionar bien la diversidad, ¿no? Entonces, la tradicional estaba centrada en el contenido, en lo académico, se basaba en el intelectualismo y en el enciclopedismo. No, la innovadora se basa en que ningún niño se quede atrás, en el desarrollo del niño en todas sus dimensiones, en la cercanía, en el desarrollo de la persona, en la cooperación, en la ciencia activa, etc., ¿no? Voy a hacer una gráfica un poco así complicada, pero intentaré que se entienda bien. He puesto dos ejes. El eje horizontal
va del medio analógico al medio digital y el eje vertical va desde el foco en lo académico al foco en el alumno, ¿de acuerdo? Evidentemente la escuela tradicional pone foco en lo académico, la otra en el alumno, es por situar las cosas, ¿no? Pero en un doble eje. La escuela tradicional la pondríamos en este cuadrante, medio analógico y foco en lo académico. Pero hay una escuela muy innovadora, muy antigua, que no usa nada de tecnología y que pone el foco en el alumno. Pensemos en Waldorf, Montessori, Reggio Emilia. O sea, hay la escuela nueva de finales de principios del siglo XX, ¿no? Bien, porque es una innovación pedagógica pura. El problema de esta innovación es que es muy elitista, llegas a muy poquitos. En el Waldorf, por ejemplo, donde van los hijos de las personas que trabajan en Silicon Valley, Google, esto, llevan allá a sus hijos, están prohibidas las pantallas. Pero claro, es que tienen una tutoría personal, es que casi tienen un apoyo por niño. O sea, vale, no sé cuánto eran, $20.000. Vale una barbaridad el ir a esta escuela. Y entonces los padres dicen, no le pongan pantallas porque matan la creatividad. Llévenlos ustedes al huerto, que ahí van a aprender mucho más. Pero tienen recursos para eso, ¿no? Claro, otra posibilidad de cambio, de innovación, que es muy desastrosa, es en horizontal. Es cuando decimos, ya sé, la tecnología que me cambie. Entonces hago una innovación tecnológica sin tocar nada de lo demás. Y es ese movimiento horizontal. Total, sigues enfocándote en lo académico, solo que con medios digitales. En lugar de trabajar de una manera, pues ahora trabajo con el iPad haciendo lo mismo. O trabajo con la PDI haciendo lo mismo. Bueno, Entonces, nuestra intuición, y es en lo que trabajamos en SM, es que pensamos que la tecnología sí puede ser un atajo para hacer que escuelas con los medios actuales se conviertan en escuelas del siglo XXI. Pero claro, siempre que esa tecnología esté asociada a una innovación con sentido. Ese es el planteamiento. Es decir, no me ponga la tecnología de forma sustitutiva, pónmela para atender este problema. Solo para esto, porque ahí yo no llego. Céntrate en aquello que yo no puedo hacer. Si lo puedo hacer yo, a lo mejor no necesito tecnología. Pero si no puedo llegar y no tengo más recursos, no puedo tener a 7 profesores, lo mismo que poner tecnología para todo este montón de dobles que nos contaban antes, ¿no? Bueno, bien, ya para terminar, 10 minutitos, iba a plantear como 5 retos de cómo contribuir a una innovación con sentido de una editorial educativa como nosotros, ¿no? Primero, el primer reto que nos planteamos es apostar por la educación integral, ya lo he dicho, en todas las dimensiones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, hombre, educar, hay como la etimología, ¿no? Significa conducir hacia afuera, o sea, tirar de la mano del niño para sacarlo del horizonte limitado en el que se encuentra. Eso es educar. Entonces, me gusta mucho la frase de Chomsky, que la uso siempre, de que educar no debe parecerse a llenar una botella de agua, que sería el sentido conductista y enciclopedista, sino ayudar a crecer una flor a su manera, que sería el sentido constructivista o de desarrollo personal. No quiero usar términos pedagógicos. Me gusta también mucho la frase del padre Domingo Lázaro, que fue, es de la Fundación de los Humanistas, se llama así, que dice algo muy parecido, ¿no? Que él fue uno de los que del grupo inicial que fundó la FERE, o sea, en contraposición, digamos, a la Giner de los Ríos, ¿no? Bueno, este era Domingo Lázaro. Pues decía que el niño no es un vaso que se llena, sino un fuego que se enciende. Es una forma muy bonita de decirlo, ¿no? Al final es eso, ¿no? Bien, ¿qué significa para nosotros esto de apostar por la educación integral? No me voy a entretener porque no tengo tiempo, pero significa construir desde el proyecto, o sea, construir sobre piedras grandes. Por eso nosotros tenemos un proyecto, no me voy a entretener en ello, que permea cualquier contenido que hacemos. Quiere decir que los editores, cuando construyen cualquier tipo de material, primero han decidido el modelo antropológico de personas sobre el que quieren trabajar, han decidido qué tipo de atributo arraigada en la historia, en armonía con su entorno, esperanzada, etcétera, quieren desarrollar, y cómo van a trabajar ese atributo a lo largo de una unidad, a lo largo de una tarea. Y eso lo tienen escrito porque el proyecto editorial les obliga a hacerlo así. ¿Qué intentamos hacer de esta manera? Que no se nos escapen las cosas, es decir, que lo que no se ve realmente sea algo muy potente. Construir lo que no se ve quizás es el trabajo más importante de la educación, porque lo que se ve es muy sencillo. Enseñar integrales tiene muy poco mérito. Yo enseñaba integrales, por eso lo digo, poquísimo mérito. En cambio, trabajar lo que no se ve sí la tiene.
aprovechando las integrales. Bien, y también el modelo del mundo. De alguna manera, volviendo al dibujo del árbol del principio, nosotros lo que hacemos en educación es construir cosas, trabajar cosas tangibles, las integrales, las oraciones subordinadas, no sé, una línea del tiempo. Todo eso es lo que construimos. Son las hojas del árbol. Pero las hojas del árbol para lo que sirven es para alimentar lo que no se ve, las raíces. Insisto en lo que comenté antes. Esa frase de ahí que dice que se atribuye a Einstein, no sé si realmente la dijo él, de que educación es lo que queda cuando hemos olvidado todo lo que hemos aprendido en el colegio. Yo creo que es la definición exacta de educación. Es decir, nosotros nos pasamos el día construyendo contenidos, o sea, alimentando las hojas, para indirectamente construir unas raíces sólidas, que es lo que permanece en la vida. Por eso hay que trabajar en las dos líneas, no vale solo una. Hay que trabajar por un lado en resultados tangibles, es decir, necesitamos aprendizajes, necesitamos niños que sepan contestar en inglés cuando descuelgan el teléfono, necesitamos niños con habilidades y con competencias, y necesitamos niños con buenos resultados en los exámenes, porque si el niño no tiene buenos resultados en los exámenes que nos comentaban antes, no van a poder construir su proyecto, por lo tanto necesitan resultados. O sea que, ojo, que sin resultados no hay ninguna innovación. Pero no olvidemos que esa es la excusa para construir lo intangible. Es decir, que yo puedo sustituir una asignatura por otra si de esa manera alimento las raíces, no pasa nada. Lo que no tiene sentido es acumular cosas, pero sustituir una cosa por otra, ¿por qué no? Yo aprendí muchas cosas a través del latín. Ahora recuerdo poco, he descubierto que se puede sobrevivir en la vida sin recordar el latín, se puede vivir relativamente como una persona normal, y sin embargo no siento que me lo enseñaran, porque realmente creo que me ayudó mucho a construir raíces. Por tanto, me pareció una buena idea, ¿vale? Bien, entonces, al final lo que cuenta es lo intangible, los criterios, los valores, el desarrollo armónico de la persona y su proyecto de vida. Esta es la parte publicitaria. Cuando hicimos la reflexión sobre los nuevos proyectos, dijimos, ¿y qué conecta la copa del árbol con las raíces? La savia, ya está, ya. Bueno, entonces, bueno, nos salió la idea. Bien, tercer foco que nos preocupa es, y esto creo que es muy importante también para todos los que estamos aquí, focalizarnos en dinámicas y en procesos de aprendizaje, no en contenidos de enseñanza. Lo importante no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Pongo aquí una tira cómica, que la habréis visto alguna vez, pero que explica muy bien esto. Es un niño que le dice al amigo, oye, le he enseñado al perro, a Stripe, cómo silbar. Y entonces el otro se queda un rato escuchándolo y dice, ya, pues no lo oigo silbar. Y le dice, no, a ver, yo te he dicho que le he enseñado, no que haya aprendido, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto nos pasa constantemente. Nos focalizamos en los procesos de la qué bien enseño. Que en las integrales, pues soy un experto. Bien, ¿cómo vemos el aprendizaje para que tenga sentido? Para que tenga sentido, vemos que hay tres patitas importantes. Por un lado, que tenga significatividad lógica. Esto lo aprendimos muy bien en la LOCSE, lo aprendimos muy bien. Es decir, tiene que tener sentido desde el mundo epistemológico, la epistemología del conocimiento. Lo que enseñamos tiene que estar dentro del cuerpo, del corpus de la ciencia, ¿no? También vimos, y nos enseñó también la LOCSE, que había que tener significatividad psicológica. Es decir, no basta con que esto sea muy importante en el mundo de la ciencia, sino que además tiene que ser importante en la cabeza del niño. Tiene que tener conectores, tiene que tener una estructura mental que esté esperando ese contenido y que enganche en una percha que ya esté en la cabeza del niño, ¿no? Por tanto, tengo que construir perchas, ¿no? Para que haya significatividad psicológica. ¿Qué incorporamos para construir las raíces? La significatividad emocional y espiritual. Sin eso, sin esa visión de las emociones que son críticas para que el niño construya su propio aprendizaje, es decir, si queremos que el niño sea un aprendiz para la vida, más vale que nos preocupemos de trabajar su autoestima y su metacognición, si no, no va a poder. Y trabajar su aspecto espiritual para que construya su proyecto, ¿no? Esas son las tres patas que nosotros creemos que son críticas para que un aprendizaje tenga sentido, ¿vale? Cuando montamos el diseño de aprendizaje, creo que esto... No, me lo voy a saltar porque no quiero robaros tiempo. Paso al cuarto reto, que es desarrollar todo el potencial de las tecnologías desde una visión educativa y dentro de una cultura digital de centro. Insisto mucho en cultura de centro. Si no hay cultura de centro digital en las cosas normales, en la escuela sin papeles, no esperéis
que pueda haber cambio en otras cosas que ya las tengo resueltas en la enseñanza, ¿no? No hay que precipitar los pasos. Las tecnologías tienen tres ámbitos muy claros de actuación. Por un lado, son instrumentos evidentemente mediadores para la enseñanza y aprendizaje, entonces nos proporcionan nuevos escenarios, nuevas posibilidades de acercarnos a la información. Eso es muy evidente. Por otro lado, permiten, y este aspecto es mucho más importante, permiten trabajar en la búsqueda, porque yo todavía no he visto que lo hayamos conseguido, permiten trabajar en la búsqueda de un aprendizaje más personal. Ya digo, lo ideal sería que un niño tuviera un tutor personal. Un tutor personal no el tutor que conocemos, sino un ángel de la guarda, o sea, ahí en la espalda todo el día, que le va guiando y que le va ayudando, ¿no? Y que le va sacando, tirando de su mano, que es lo que es educar, ¿no? Si no se puede hacer eso, pues hay que hacerlo más barato. Y entonces a veces las tecnologías nos pueden ayudar. Pero todavía, llevamos mucho tiempo trabajando, creo que hemos dado pasos importantes. Y en Sabia Digital hay algunas cosas muy interesantes en este sentido, de tareas personalizadas que el profesor le permite estimular a los niños que van más atrás o más avanzados. Pero bueno, es el gran reto del uso de la tecnología. Y, por supuesto, instrumentos como para la colaboración. Es decir, la tecnología, si es algo, es relación. Y si algo nos ha cambiado en la vida con las tecnologías, es nuestra relación, nuestra forma de relacionarnos. Es lo que más ha cambiado, por encima de cualquier otra cosa. Y entonces en la escuela deberíamos aprovecharlo para esto, ¿no? Son los tres ámbitos en los que nosotros nos planteamos los retos, ¿no? Bien, por ir cerrando ya, el pensar en la tecnología como un articulador que hace las cosas posibles. Yo creo que ese es nuestro planteamiento. Es decir, la tecnología no es una cosita más, sino que es algo que si no existiera no podría hacernos qué cosa. ¿Entendéis, no? Si yo no llevara las gafas puestas, pues no podría ver la pantalla. No veo ni torta, ¿no? Entonces, esto es una tecnología y es un modelo de tecnología interesante porque solo noto que uso la tecnología cuando me olvido de ella. Si me olvido las gafas es cuando noto que tengo un problema. Cuando las llevo puestas no soy consciente de que uso tecnología. Entonces la tecnología tiene que ser transparente. Por eso nosotros la tecnología intentamos que sea un articulador lo más invisible posible que hace que todas las cosas se conecten y funcionen. Eso es la tecnología. Por resumirlo, en un caso concreto, en el caso de Sabia, lo que hicimos aquí fue, hay una parte visible, que es el libro del alumno, y hay muchísimas cosas ocultas por detrás. Muchísimas cosas ocultas. En muchos programas de aprender a pensar, de aprender a la diversidad, de trabajo, etc. Mil cosas de innovación. ¿Cómo se articula todo? A través de la guía didáctica. ¿Y cuál es el motivo de esto? Por eso, cuando miréis materiales, me gustaría que os acostumbréis a mirar más que el libro, que es un elemento más, que miréis la guía. ¿Por qué motivo? Porque este es el triángulo interactivo de César Coll, que fue el ideólogo de la LOCSE, ¿no? Al final planteaba el aprendizaje como un triángulo en el que tenemos los contenidos, la actividad educativa del profesor y las actividades de aprendizaje de los alumnos. Y lo que él decía es que lo más importante de todo es la actividad conjunta en torno a tareas que ocurre en el centro del triángulo. ¿De acuerdo? Todo es importante. Sin profesor tengo un problema, sin contenidos también y sin alumnos también. Pero lo importante es la interacción que yo genero dentro. Bien, nosotros hemos trabajado habitualmente, y yo creo que los centros también, en la esquina del contenido. Libros en papel, soporte digital, aulas virtuales, etc. Realmente yo creo que la innovación que se está planteando en las cosas que se están presentando estos días tiene mucho que ver con trabajar en el centro, con apoyar la interacción conjunta. Es decir, mira, hay una buena, no sé lo que dice el libro, pero hay una práctica buenísima que genera estos resultados y te la traslado a este ámbito. Y entonces ahí conecto la parte digital para unas cosas, cuando aporta valor, conecto lo que sea, los programas de innovación cooperativa o de estructuras de pensamiento o lo que sea, cuando hace falta, ¿no? Entonces, digamos que de esta manera intentamos atender a diferentes formas de aprender y de enseñar, porque a veces se nos olvida, cuando hablamos de inclusión pensamos siempre en los niños, pero no pensamos en los profesores, y es que los profesores también hay que incluirlos, no puede ser que se nos quede un grupo de profesores fuera del sistema. ¿Y cómo se les incluye? Pues hay profesores que se mueven mucho más cómodamente tomando como referencia, pues eso, el vértice de los contenidos. Bueno, pues hay que meterle aspectos retadores para sacarlo de su espacio de confort y, bueno, retarlo un poquito, ¿no? De modo que se sienta cómodo, pero retarlo. Pero hay otros
que donde hay que llevarlos es al ámbito del centro, de la interacción conjunta. Esos profesores no tienen que trabajar con libros, tienen que trabajar con la guía, casi, ¿no? Es otra cosa, porque están en un ámbito de utilización de dinámicas de aprendizaje y no de contenidos, están en otro ámbito. El último reto, y con esto termino ya, responder proactivamente al cambio y a la incertidumbre con la que abrí mi intervención, ¿no? Cuando hay un problema muy importante en el entorno, la naturaleza suele reaccionar de tres maneras, ¿no? Los seres inertes, las piedras, lo que hacen es aguantar. Entonces se van redondeando, aguantan y duran, ¿no? Decía Cela, decía una frase que a mí me parece terrible, pero decía, el que resiste gana. Bueno, pues hay gente que dice, yo si resisto gano. Bueno, pues ya está. Entonces, esa resistencia es característica de los minerales, ¿eh? Los cantos rodados son el resultado de muchos años de resistencia. No me parece que eso sea muy interesante para los que estamos aquí, ¿no? Bien, hay otra actitud interesante que es la de evolución. Es la que proponía Darwin cuando decía que no van a triunfar los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adapten al cambio. Es lo que decía Darwin, ¿no? Bien, por lo tanto, es un escenario de evolución y de ir adaptándose. Oye, esto se mueve por aquí, yo me adapto. Y hay muchos centros que están moviéndose en esta línea. En la línea de evolucionar y adaptarse un poquito. Y hay otra que es más arriesgada, pero yo creo que merece más la pena. Y es la que nosotros nos planteamos, aunque efectivamente es muy atrevida y es arriesgada, ¿no? Que es la de los seres inteligentes. Es decir, mira, ya sé que los pajaritos, los guisantes terminan adaptándose, los tordos se adaptan, pero ¿y los seres humanos no podríamos hacer un poquito más? Bueno, pues sí, yo creo que podemos anticiparnos. Es decir, los seres humanos pueden anticiparse a través de un proyecto. Lo que pasa es que tiene que ser un proyecto muy participativo, tiene que ser un proyecto en el que no falte nadie. Nosotros entendemos que el mundo que viene es tan complejo que nadie puede hacerlo solo, y nadie tiene la visión de todo lo necesario. Entonces, con un trabajo conjunto, y aquí pues en parte mi presencia es para justamente hacer esta invitación, nosotros pensamos que a través de un trabajo conjunto sí podemos construir un proyecto de anticipación que empuje a la escuela hacia donde nosotros queremos que esté. Y cierro con esta frase de San Agustín que me parece preciosa, aunque tengo que reconocer que cuando me leí las confesiones no la encontré textualmente así. Si habéis leído las confesiones es un libro muy difícil, que repite futuro como 7 veces en cada línea, pero bueno, la verdad es que a veces tienes que decir que la realidad de un libro no debe estropearte una buena frase, ¿no? Entonces, lo que dice supuestamente San Agustín es que porque el futuro no es lo que va a ocurrir, pero sí lo que seamos capaces de edificar, y yo añadiría juntos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias César. Hoy César Augusto por tu exposición. Yo creo que sí que nos enriquece y sí que nos forma y además nos estimula a continuar dando pasos hacia adelante, que es la oración que hemos hecho esta mañana, ¿no? ¿Qué turno de preguntas? ¿Hay preguntas? Yo creo que más preguntas, opiniones. Opiniones, ¿lo tenéis todo claro? Si no hay preguntas, las hago yo. Bueno, comandante, que yo con el tema de tecnología siempre he defendido que, claro, si todo lo que queremos incorporar decía que si todo lo que queremos incorporar debe ir precedido por un proyecto consensuado, estudiado, verticalizado, al final también ponemos trabas a que cosas que ya están en la vida cotidiana entren en el ámbito educativo. Por eso a mí me encanta cuando se habla de que no sea un problema las nuevas tecnologías, sino que seamos capaces de incorporar con sencillez las nuevas tecnologías
como ya están incorporadas hoy en el día de hoy. Sí que me dan miedo los grandes proyectos que tienes que diseñar, cómo hacer para incorporar el móvil en el aula y pedimos, hacemos entrevistas, diseñamos, subvencionamos, lo que cuesta, y al final te dicen que ya no son las competencias básicas, sino que ahora las van a quitar y son competencias no sé qué, y te quedas con todo lo que has hecho, ¿no? Es que piensas de que se puedan incorporar cosas de la vida ordinaria, por ejemplo los móviles, por ejemplo los tablets que todo el mundo tiene, o por ejemplo otros elementos que ya utilizan dentro del aula con normalidad. Bueno, a ver, cuando hablaba de un gran proyecto me refería a un proyecto de innovación sistémica de un centro. Es decir, lo que yo creo es que cuando tú quieres transformar una escuela no es usar el móvil. Eso es una cosa muy seria, muy gorda. Si tú quieres construir un proyecto de transformación, todo el mundo tiene que estar integrado, o el que no quiere integrarse no se integra, pero en cualquier caso tiene que ser un proyecto sistémico. No puede ser un proyecto de francotiradores. Los francotiradores se dice que luego cuando se quedan sin balas, pues se desinflan y se acabó el problema, ya desapareció. Por eso estamos todo el día llenos de iniciativas que generan mucho movimiento en el colegio, pero al final no conducen a nada. Entonces, a eso me refería. El gran proyecto es un gran acuerdo para generar un proceso de innovación sistémica. Cuando hablamos de las tecnologías es un poco distinto. Es decir, lo que yo creo es que cuando tú introduces las tecnologías sin haber resuelto el problema pedagógico previo, entonces lo que ocurre es agrandar el problema. Siempre, sistemáticamente agrandas el problema. Y eso pasa en todos los sitios. Pasó en Extremadura, cuando ese caso lo conocemos bien porque tuvimos que hacer el seguimiento del impacto en el aula a través de nuestro Instituto de IDEA, de la Fundación SM, de cómo impactaban aquellos. ¿No os acordáis que cambiaron todos los pupitres y todos los pupitres aparecían con un ordenador en el centro y 2 niños a cada lado, y de pronto todo el mundo trabajaba en Linux y una cosa así? Y claro, mirabas el informe de los que visitaban los centros y hacían los informes y decían, hay profesores que dicen que para lo único para lo que sirven es para hacer mejor los exámenes, porque ponen a los niños enfrentados y con el ordenador en el medio no pueden copiarse, y tal. Entonces, claro, si tú lo planteas, o un ejemplo, este no es de España, me lo contaba el otro día Gustavo Yáñez, que es un asesor de gobiernos en América, me decía, hablando del plan Ceibal, que han puesto unos ordenadores con Negroponte, ¿no? en todo Paraguay, me decía, dice, bueno, es que era muy gracioso porque hay un centro donde los profesores recogían los portátiles de los niños para corregir lo que habían hecho, ¿no? Claro, no, lógico, ¿no? Porque funcionan de forma sustitutiva. O sea, todos tendemos a trabajar de forma sustitutiva. Si yo hago lo que... Obviamente, ¿no? Porque... Entonces hay que tener cuidado. Yo, los móviles, mira, ayer vi una experiencia en un centro que me gustó mucho. En el que es una tontería muy simple. Tenían en la clase, a la entrada, habían recuperado una taquilla antigua, de estas como las que hay en los hoteles para meter las cartas, ¿no? Pequeñitas. Pues imaginas un taquillerito de estos que tenían, lo habían colocado en la entrada de la clase y los niños cuando llegaban allí tenían que dejar el móvil en la taquilla. Todos dejaban el móvil allí en su numerito. Y entonces, si en algún momento hace falta hacer algo con el móvil, pues recoges el móvil y lo utilizas, y si no, pues no se utiliza. Es decir, porque claro, por un lado a veces sacralizamos las cosas o las demonizamos, y las cosas tienen que ser muy naturales. En unas conversaciones con unos niños no hace mucho, ¿dónde era? En Asturias, fue muy divertido porque por un lado me decían, le pregunté, digo, oye, para ti, eran chicos de un grupo de delegados de cuarto y subdelegados, decía, pero para ti, para vosotros, ¿qué es un buen profesor? Y me decían los niños, ay, pues alguien que sea amigo tuyo cuando está fuera del colegio y que sea tu profesor cuando está dentro. Y digo, anda, ¿y esto? Y dice, sí, pues hay muchos que quieren ser tus colegas y entonces hacen amigos de unos, no sé qué, te generan tal. Y decía el otro, y alguien que no esté todo el día pidiendo el móvil para no sé qué, porque es que entonces usa claro, como no tienen wifi ellos, al final dicen, no, pago yo la actividad de la clase, ¿no? Entonces no les hace gracia, ¿no? Y tal. Y alguno decía, y que no dejen usar mucho el móvil. Y yo le decía, les hice una pregunta. Digo, imagínate que un amigo tuyo, muy querido, o tu madre, está en el quirófano y la están operando en ese momento y tú puedes mirar por la ventanilla y ves que el anestesista y el cirujano están whatsappeando, ¿no?
tranquilamente. ¿Qué pensarías? Y dice, bueno, yo me meto allí y armo no sé qué. Bueno, claro, es que en ese momento no toca usar el móvil, toca usarlo cuando toca usarlo. Entonces, no confundamos los fines con los medios. Es decir, si yo tengo que hacer una búsqueda rápida, tengo que usar una calculadora, pues un móvil es una calculadora, es un termómetro, es un nivelómetro, bueno, permite hacer muchísimas cosas. Por tanto, lo puedo usar en las clases de física haciendo unas cosas muy interesantes para estudiar la inclinación de un plano inclinado, por ejemplo, y para estudiar la velocidad. Y es un acelerómetro. Entonces puedo hacer unos experimentos interesantísimos con el móvil, pero la clase de física no es para mandar WhatsApp, es para otra cosa. Y cuando estoy en sociales, ¿me entendéis, no? Entonces, por eso digo que yo creo que la tecnología, estoy de acuerdo, que cuanto más sencilla y más natural, y el futuro de la tecnología será la que llevan puesta los niños, con toda seguridad. Por eso quizá lo más ineficiente es dedicar mucho tiempo a enseñar la tecnología informática, porque es que les va a cambiar cada día, ¿no? Y cada vez viene más preparada de serie para que todo el mundo lo entienda. ¿Más preguntas? Allá hay una pregunta. ¿Sí? Hola, buenas tardes. En el mundo de la educación, que ahora mismo nos movemos en una interrogante mayúscula, porque trabajamos con un borrador a 16 de mayo, los centros, bueno, por lo menos estamos, o yo estoy desconcertado y enfadado con los políticos, pero bueno, como aquí no hay ninguno. Y hay que montar asignaturas, hay que montar muchas cosas. No esperamos cambios de currículum, no esperamos grandes cambios, pero dentro de ese desconcierto que hablo, mi pregunta, y desde mi ignorancia en el mundo editorial, que no sé cómo funciona, y aprovechando que está usted aquí, mi pregunta concreta es si el tema de libros para el próximo curso en septiembre, si estarán a tiempo o no. Gracias. A ver, yo puedo responder a una parte. A ver, la experiencia del año pasado concretamente fue absolutamente alocada, porque hasta ahora nosotros trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación en reuniones previas donde ellos vamos trabajando en reuniones con ellos para ir viendo borradores y todo esto que va generando el Ministerio de Educación. Y eso, pues tenemos reuniones muy periódicas con ellos y con el Instituto de Evaluación, que son los responsables de hacer luego las pruebas de nivel. Ese tipo de relación funciona bien. No funciona tan bien entre ellos, o sea, entre el Ministerio de Educación y el Instituto de Evaluación no hay precisamente una comunicación fluida, pero con nosotros sí. Entonces, lo que hacen nuestros editores es, a ver si lo explico bien. Primero, lo que nos lleva muchísimo tiempo, debo decir que empezamos a trabajar en la reforma, en el plan de Savia, en septiembre de 2012, cuando no había solamente sabía que iba a haber una reforma, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Lógicamente no piensas en contenidos. Lo que haces es pensar en la parte oculta. Es decir, lo que haces es pensar en el proyecto, pensar en qué tipo de valores vas a construir, cómo vas a hacer el recorrido, cómo vas a trabajar la línea editorial, cómo trabajas el currículo oculto. Eso es lo que nos lleva de verdad muchísimo tiempo, ¿no? Y es a lo que los editores dedicaron todo el tiempo, muchos meses, ¿no? para trabajar con ello. Ahí se decidió que había 3 focos. Un foco que tenía que ver con el aprendizaje eficaz, porque había que conseguir que los niños tuvieran buenos resultados en los exámenes y desarrollo competencial potente, con buenos sistemas de evaluación, con rúbricas, etc. Otro foco era la educación para la vida, que tenía que ver con las raíces, con lo que he comentado antes. Oye, vamos a cómo se va a construir esto. Para eso no tienes que esperar al ministerio, o sea, eso es una guerra distinta. Y otro foco que se llamaba cercanía con el profesor, porque en época de reforma todos sufrimos mucho, no solo los profesores, nosotros también sufrimos mucho con estos temas, ¿no? Y entonces había que estar cerca, generar unas guías didácticas distintas, generar unos procesos de acompañamiento distintos, ¿no? Esos fueron los 3 planteamientos. Nosotros empezamos a trabajar con los currículos, el Ministerio sacó el año pasado como 4 borradores, y cada borrador, sobre todo el segundo, era radicalmente distinto del anterior. Uno era un borrador muy tradicional, de pronto ves un borrador muy innovador, es una locura, una locura. Y entonces, ¿qué les ocurre a los editores? Pues que han empezado a avanzar cosas y en el momento que sale el documento tienen que rehacer, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo los materiales están hechos. Los materiales están hechos porque están hechos de acuerdo a los borradores centrales y a los borradores, a los contenidos centrales, no son borradores, y a los borradores de las comunidades, de la comunidad valenciana, los borradores. Pero bueno, si hay un cambio radical, probablemente no lo haya, con lo cual cuando
se dé el pistoletazo y oye, está todo cerrado. Yo creo que es muy difícil que haya cambios. Es difícil, porque sí nos llevamos una sorpresa en el primer borrador del Ministerio, el segundo borrador del año pasado. Luego ya después, la verdad es que las previsiones fueron bastante más razonables, ¿no? Y las comunidades hay muchas cosas que no pueden tocar y hay otras cosas en las que intervienen, pero que están bastante definidas. Entonces yo creo que no va a haber grandes cambios respecto de lo que está. Espero que no. Si los hubiera, que nos ha pasado en algún momento, el año pasado en una ocasión, en un sitio, pues hubo que cambiar material después. O sea, quiere decir que nosotros lo que damos es la aproximación más certera a lo que estimamos que es necesario o lo que tenemos confirmado que es necesario. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento. Por tanto, yo creo que en los materiales se puede confiar claramente porque están orientados a las grandes líneas ministeriales y de la comunidad. ¿Alguna cosita más? Pues bueno, vamos a dar por concluida esta sesión de esta mañana y agradecerle a la editorial SM que siempre está a nuestra disposición para ayudarnos, y en la persona de Pilar y en la persona de Ana y en la persona de todas las que nos visitan en nuestros centros, que están abiertos siempre, pues ayudarnos, orientarnos. Así que gracias, editorial SM. Gracias. Bueno, y enhorabuena a todos porque ya tiene mucho mérito a estas horas estar aquí todos. Muchas gracias.